Señoría, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Señora presidenta, ha hecho usted un ejercicio de cinismo político insuperable en la intervención de esta mañana, a sabiendas de que ha estado mintiendo sin despeinarse en un discurso que no ha sido del estado de la comunidad, sino de las tres mentiras. Primera mentira, usted no ha rendido cuentas. Ha intervenido durante media hora en un discurso dirigido a los suyos para convencerles de que deben dejar gobernar a Rajoy y a la derecha en España. Mire usted, si quería convencer a alguno o alguna de su bancada, los podía haber reunido y contárselo a puerta cerrada, pero no a usar la tribuna del Parlamento. No ha hablado de Andalucía hasta pasada la media hora de un discurso de hora y cuarto. Segunda mentira, en lugar de rendir cuentas se dedica a dar avances presupuestarios y a hablar de futuro, porque no tiene presente del que exponer logros, señora presidenta. Un nuevo discurso de investidura, un discurso de intenciones, de objetivos y de planes, de incrementos presupuestarios. Un discurso ya visto, agotador y cansino. Y habla de prioridades y políticas nuevas. Desde Izquierda Unida hemos hecho un ejercicio de repaso y memoria en lo que ha hecho, en lo que ha dicho. Evaluación de políticas públicas, lo de siempre, cero. Anteproyecto de ley de oficina, lucha contra el fraude y la corrupción. Lo votaron aquí contra una propuesta que se hizo en el Parlamento. Empleo, anuncia formación profesional para el empleo y orienta a ITIC, presentado y debatido. Ley de agricultura que no es ni integral ni de soberanía alimentaria, nada que ver con la nuestra. Nueva estrategia minera 2020, presentada y debatida. Plan de acción de estrategia energética, presentado y debatido. Plan general de turismo, presentado. Plan de las grandes ciudades, presentado y debatido. Plan de autónomos, conocido, debatido y sin pagar. Reducción de las trabas administrativas, todo un clásico. Plan de internacionalización de la economía, presentado en 2015. Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación, el PAIDI, conocido y debatido. Movilidad sostenible, otro clásico, entrará. Plan de vivienda y rehabilitación con 2 años de retraso. Protección medioambiental, conocido y presentado. Señora Díaz, usted no rinde cuenta, usted está en la reventa de los mismos productos políticos. Y tercera mentira, dice que necesitamos gobernabilidad y habla de bienestar, confianza, prestigio y unidad del país. La confianza se asienta sobre la mentira de quienes, como usted, pidió el voto para parar a la derecha y le dan el gobierno al PP y a Rajoy. Señora Díaz, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Usted, que además pidió a los comunistas que le votaran el 26 de junio, a los comunistas andaluces, para entregarle con sus votos el gobierno al Partido Popular y a Rajoy. Prestigio de país, de política, de la sociedad que se desmantela en la desigualdad, en la precariedad, en la explotación, en la exclusión y la pobreza. ¿A ese prestigio alude usted? ¿Unidad del país? ¿Un país que está roto socialmente, lejos del debate de las quimeras independentistas, sin soberanía ni siquiera en lo que consideramos Estado? Señora Díaz, usted habla cómo y para los empresarios del IBEX 35, no cómo y para la gente sencilla. Habla de una realidad de la élite político-económica, ajena a las aspiraciones de la gente común. Y habla de las clases medias. Y preguntamos desde Izquierda Unida, ¿dónde está esa moza después de la crisis? Si ha desaparecido la clase media con las políticas derivadas de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que usted votó dándole al botoncito en el Congreso de los Diputados en 2011. Y habla, porque la hemos escuchado en su discurso, y sobre eso hago la respuesta, de un gobierno socialista y de izquierda, sin que se le mueva un pelo. Bueno, se le dobla la boca, porque observamos que cuando miente a sabiendas se le dobla la boca. Señora Díaz, usted es de derecha a derecha, más de derecha que don Pelayo. Y así es difícil llegar a un acuerdo como el que usted propone. Cuando usted, una vez que achica los espacios con la derecha de Ciudadanos, nos dice que hoy nos tiende la mano, ¿qué mano nos tiende exactamente? ¿La mano que apuñala o la mano que cose? Aclarérnoslo para saber si tenemos que ir a hablar con usted, con escudo o con dedal. Tenemos, en definitiva, una presidenta interina que instala en la provisionalidad al Gobierno andaluz. Señora Díaz, si se va a ir, váyase del todo y libere a Andalucía de esta interinidad a la que la tiene sometida. Señorías, coincide este debate con un contexto caracterizado por una Unión Europea rota como evidencia el Brexit,
la crisis de refugiados o el debate sobre los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá del TTIP y el CETA, que son el último eslabón de la desaparición de la soberanía. Andalucía, con la modificación del centro económico y financiero al Pacífico y Asia, se sitúa en un tercer nivel de periferia, ante una Europa que pierde la centralidad, una España en la periferia de aquella y una Andalucía en el extremo occidental, de ocaso sí, de este nuevo mapa mundi. Señorías, siempre hemos conocido el mapa mundi en la escuela y en nuestra vida de esta manera, eurocéntrico. Sin embargo, desde el punto de vista financiero y económico, nos vamos a un mapa mundi en la que el Pacífico ejerce como centro y nosotros nos instalamos en una extrema periferia. Sin tener en cuenta esta realidad y con las políticas neoliberales de recortes no hay salida a la crisis, sino ruptura social, quiebra, pobreza, exclusión, precariedad y explotación. Eso es lo que nos ha traído el Gobierno de la gran coalición de la Comisión Europea y que ya se anuncia al modo español en nuestro país con Partido Popular, Ciudadanos y PSOE y su vergonzante abstención, que dejará el Gobierno a un partido que está procesado por financiación ilegal, que no tiene mayoría social, que la tiene enfrente y que usted deja que siga gobernando. Señorías, para Izquierda Unida no es lo mismo para Andalucía un Gobierno del PP ejecutando sus reformas, que siguen la ruta de la gran privatización y el debilitamiento del Estado, como hoja de ruta inexorable. La LOMCE y la privatización de la enseñanza. Usted se ha comprometido aquí de su voluntad de derogarla. Yo le pregunto, ¿con Rajoy de presidente? Las reformas laborales, la ley Mordaza, la reforma de la administración local. En Andalucía, 2016, nos encontramos con 1.075.000 personas en pobreza extrema, casi el 13% de la población. Casi 3 millones con renta menor al 60% de la media nacional, el 22%. Y con jóvenes que viven peor que sus padres y sobre los que usted, señora Presidenta, me ha llamado la atención, no ha dado ni un mensaje. Seguimos siendo campeones en el paro. La única mayoría absoluta es la de la pobreza, la temporalidad, jornadas parciales, precariedad y explotación pura y dura en el campo, la hostelería, el telemarketing o la construcción. Se ralentizan las actuaciones que ayudan a la vertebración del territorio, como el AVE de competencia estatal o el media distancia, vaya ironía, o en la fijación del territorio, como representa el PER, del que no desistimos de proponer la eliminación de las peonadas para la obtención del subsidio agrario. Y todo ello a rebufo de casos de corrupción, por cierto, de la que no han hablado las derechas. Sí, las derechas, pasada o presente. Corrupción enfangada por quienes se vinculan a procedimientos judiciales para avalar decisiones o posiciones políticas. Desde el Grupo de Izquierda Unida reivindicamos el rigor y el sentido de la proporción, vinculado a una voluntad sincera de extirpar la corrupción de la política. El trazo grueso, el griterío hipócrita y el enfangamiento del debate en torno a la corrupción solo genera confusión y desasosiego en la sociedad, atónita ante la falta de clarificación y confusión en el relato de los hechos. Hay una competición en el fango entre quienes en él mejor se encuentran y funcionan. Un Partido Popular que tenía que lavarse la boca con lejía cada vez que habla de corrupción. El Partido Correa de transmisión de contrataciones públicas a arcas propias. Y un PSOE en su afán por tapar años de impunidad y dominio clientelar que lo mantuvieran en el poder. Señorías, o hacemos un esfuerzo por esclarecer la verdad, satisfacer la demanda social de qué ocurrió con hechos contrastados, circunscribir al ámbito de responsabilidad política hechos que competen a este Parlamento, o los corruptos se irán de rosita y la sociedad de paseo, lejos de la política, asqueada y frustrada. Volvemos a demandar que, tal y como se ha hecho en el Congreso de los Diputados, se ponga en marcha una comisión permanente no legislativa dedicada al análisis y al control de aquellos casos de posible corrupción. Los casos investigados en Andalucía tienen que ver con un modelo de gobierno y decisiones políticas. La resignación a la desindustrialización de Andalucía, en vez de envolverse en la blanquiverde, sí, en la blanquiverde, para defender con dignidad una reindustrialización de las zonas abandonadas. Pongamos, por ejemplo, el corredor industrial de Linares, Bailén, La Carolina y Andújar, las zonas mineras de Río Tinto, las capitales de provincia y su entorno de Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Esa es la verdadera responsabilidad política de quienes no tienen ni obtienen el perdón de esta tierra, dedicados a tapar bocas de falsa paz social e hipotecar el futuro de los jóvenes de esas zonas desindustrializadas. No haya paz para quienes esos decidieron. Y mientras unos se lo llevaban calentito, ahí tenemos a gente como Bódalo o Alfón con castigos desproporcionados en la cárcel y sin compasión ni indulto. O despido a sindicalistas como Damián García en Huelva por su actividad sindical. Pura vergüenza.
de país. Para Izquierda Unida, tanto en el caso de los ERE como en los cursos de formación, sin entrar en lo que diga un juez, hay una línea continua de impunidad política, de descontrol, frivolidad de objetivos sociales, clientelismo desaforado y una banalización del uso de fondos públicos. Los discursos de naturaleza político-judicial son la mejor tapadera para abordar la dimensión y responsabilidades políticas de ambos casos. Y con este panorama nos encontramos un Gobierno, el de usted, señora Díaz, abúlico, apático, inerte, conservador, sin hambre de Andalucía, sin iniciativa, sin tensión política, inmerso en una rutina de consejos de gobierno que son ejemplos de inanición política, convertido en tertulias mañaneras de café sin chicha y no en lo que deben ser. Martes semanales de iniciativas legislativas que desborden al Parlamento, de planes aprobados a tiempo, iniciativas que busquen alianzas con otros gobiernos autónomos para parar las barbaridades que nos aprueban los viernes en el Consejo de Ministros. Tenemos un Gobierno con un gran problema de credibilidad, sin interés por transformar nada, solo gobernar a su propio servicio. Tenemos un Gobierno con una profunda derechización, que se posiciona a favor del TTIP, como la consejera de Agricultura, a pesar de lo que supone de ruina para futuras explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias agroalimentarias y cooperativas de distribución y transformación. Nos está vendiendo a Andalucía, señora Díaz. Tenemos un Gobierno y, sobre todo, una presidenta que diluye a Andalucía, a quien le pone más la rojigualda que la blanquiverde, y abandona y desnaturaliza las aspiraciones del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tenemos un Gobierno que sistemáticamente incumple los mandatos del Parlamento y se declara insumiso a la sede de soberanía popular de la que emana su poder. Tenemos una presidenta que apela a la sacrosanta estabilidad e impugna la propia historia del partido al que representa, que tuvo claro en su historia primigenia hace muchos años que las conquistas sociales, señora Díaz, nacen del contrapoder y del conflicto, no de la estabilidad ni de la falsa paz social. Tenemos una presidenta que apela al rigor y no cumple ni plazo, ni objetivo de leyes prometidas, una y otra vez, de planes presentados múltiples veces, de programas que se retrasan y retrasan. Gobernar se ha convertido, entendemos, para el Partido Socialista en una costumbre, como la de tomar el aperitivo con los amigos, reflejo de una falta de proyecto ideológico. Nos encontramos con un Gobierno que se apoya en dos fuerzas, en Ciudadanos y en la publicidad. Sirve para un roto y para un descosido. Política de disminución de ingresos y 245 millones de ingresos menos del IRPF y del impuesto de sucesiones y donaciones. Señora Díaz, bajar impuestos directos es de derechas y privatizar de remanguillé también. ¿O qué me dice del caso de los comedores escolares y de hospitales? O la futura ley de servicios sociales que abre la puerta a la privatización de uno de los pilares básicos del servicio público. Sí. Todos los agentes han dicho unánimemente que el lucro no puede entrar a formar parte de la gestión y del servicio de servicios sociales. Así que le emplazamos a que haga un compromiso de que vamos a eliminar el lucro como aparece en el anteproyecto. Con esa disminución de ingresos de 245 millones de euros se podían haber contratado a 6.000 profesionales de la enseñanza en un año, sin descontar, y esto es muy importante, la pérdida de argumentación a la hora de negociar con el Gobierno central, en el que se le manda un mensaje demoledor de que aquí nos sobra el dinero. Para Izquierda Unida, todo es lento, irritantemente lento. El Gobierno andaluz huele a baúl cerrado, a mueble antiguo, a arca pero sin buen paño. Todo es lento, en ayuda agrícola, en los reconocimientos de la dependencia, en la derivación a los especialistas médicos, en la ayuda al alquiler. ¿Cómo pone ayuda nueva al alquiler si todavía no ha pagado la antigua? En los compromisos de ayuda para la construcción de depuradores en municipios, en los planes de empleo. Hay los planes de empleo. Empezamos y lo contamos de nuevo, señora presidenta, desde la campaña electoral anunciando un plan de empleo que se suspende, se reconvoca, se aplaza, se paraliza, se vuelve a anunciar, se concreta en septiembre. En septiembre se resuelve y se paga, dijo usted en sede parlamentaria. ¿En septiembre? En octubre se pondrán en marcha. ¿En octubre? Este es el termómetro del ritmo del Gobierno andaluz, de la desidia, la desgana, la falta de pulso o interés cotidiana por planes que pueden beneficiar a casi 60.000 personas para paliar situaciones extremas, para paliar, efectivamente, de gente que va y viene a los ayuntamientos preguntando y preguntando, que sufren y padecen y se desesperan. Pero para usted todo es de color. Una educación con deficiencia en la planificación educativa del curso y la parálisis de la innovación. Sin un plan de escuela
que de nuevo remoce, construya, amplíe o mejore los centros escolares de Andalucía y sin evaluar los proyectos de innovación educativa como las TIC o el bilingüismo para un nuevo impulso de los mismos. Traemos resoluciones al respecto para que se avance en un nuevo plan escuela y para que se haga una evaluación que nos permita dar impulso a dos proyectos fundamentales en la educación andaluza. Una sanidad que, en lugar de hacer frente al acoso de la sanidad privada y su industria lucrativa, se embarca en reestructuraciones hospitalarias que empeoran las condiciones de los pacientes y profesionales. Mire, señora Díaz, yo estuve en la manifestación desbordante de Granada por la mejora de la atención sanitaria. Hace bien en escucharlo. Hágales caso. En transporte, el tren Almería-Sevilla, que tuve la oportunidad de sufrirlo, es la muestra de la desgana, el interés y la falta de pulso para recuperar la reivindicación por estas vías que en Andalucía Oriental se hacen absolutamente necesarias. En agricultura, asistimos a prácticas abusivas en el sector del olivar o la leche, venta a bajo precio en exportaciones y riqueza que se escapa de Andalucía, o lo que sucede en la Vega del Guadalquivir, ya que no pueden localizar los naranjos, los compran, deslocalizan los trabajadores, se los traen, cogen las naranjas, se las llevan a Valencia y aquí ni envasadora, ni transformación, ni jornalero. Y lo mismo pasa con el ajo, la cebolla, la patata. Tome nota, como debe tomarla sobre la huelga que se ha iniciado en el marco de Jerez. Y en vivienda, otra vez a la pesadilla. ¿No aprendimos lo suficiente con las consecuencias del ladrillo especulativo? Seguimos con una política cultural de inercia, instalada en bloques temáticos que no se mueven e incapaz de detectar la formidable vida cultural de carácter alternativo que se mueve y mueve la economía también. Hay talento creativo, es verdad, señora Díaz, lo ha dicho, pero se nos va y exilia. Ahí le veo yo salida, sin duda, a usted misma. Sobre RTVA, le emplazamos al cumplimiento de que al día siguiente de este debate nos reunamos para renovar el Consejo de Administración, sin ningún problema por Izquierda Unida. Encantado, y tiene razón el representante de Ciudadanos en que cuanto antes se renueven todos los órganos, mejor. Un turismo que se potencia al calor de una burbuja coyuntural, que multiplica plusvalías sin que beneficien a quienes garantizan el sector, trabajadoras en precario, explotadas, atemorizadas por la pérdida de empleo, pero organizándose, porque organizadas son poderosas. Residencia de mayores y dependientes al borde del cierre por amortización de plazas conveniadas y no renovadas, que pertenecen al tercer sector y a la economía social, que requiere del cuidado, de la atención específica de un Gobierno que se diga progresista. Y un aplauso, señora Díaz, también un aplauso. La aprobación de la recuperación del horario de las 35 horas semanales. Celebramos y celebraremos toda aquella iniciativa que supongan recuperación de derechos. Y celebramos igualmente ese quiebro que usted ha dado en el que ya pasa de la prevención legal a poner un pulso con el Gobierno central. Pero no solo en el decreto de 35 horas, también lo queremos en Doñana, porque se ha comprometido a salvar Doñana. Salvemos Doñana, señora presidenta, pero concrete cómo, porque no lo ha dicho y ya se han concedido licencias. Y pasa que gas natural como la banca siempre gana, como el Castor, que si se le deniegan licencias pedirán indemnización y si se le conceden tendrán un almacenamiento de gas de hasta 860 millones de metros cúbicos que puedan disputar gratis et amore. Entonces le creeremos de que el decreto de las 35 horas no es solo una pose. Como puede serlo el acuerdo sobre cláusulas sociales y contrataciones públicas. Mire usted, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué establecemos ese escepticismo? Porque ahí se mezcla lo que es ejecutable legalmente y las recomendaciones. Y cuidado con las recomendaciones en un Gobierno como el que usted preside, porque se convierte en un acto magnífico de propaganda, pero después genera frustración. O conteste a los trabajadores del 112, del 61, del 061 de Salud Responde, de los comedores escolares, del aula matinal, de las actividades extraescolares, de los comedores de hospitales. ¿Seguimos? Andalucía, señora Díaz, sí tiene salida. Y no desde el quejío, sino desde un nuevo modelo productivo que usted ha anunciado y que quiero que lo concrete, y en algunos aspectos hasta de acuerdo. Empiece ya, denunciando las condiciones de quienes a costa del dinero público explotan a sus trabajadores sin que se haga nada. Deje claro que o hay condiciones laborales por convenio, contratos que se cumplan y mínimos salariales dignos, o no hay ayudas públicas. Abra un debate sincero sobre el diseño de la formación profesional para el empleo. Active el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para una renta básica. Desarrolle un calendario de pagos que dé certidumbre al ayuntamiento en los compromisos de los planes de cooperación municipal. Envuélvase en la bandera andaluza en las reivindicaciones históricas de este pueblo que gritó el 4D, lo consolidó el 28F y, a pesar de su consciente desarticulación, siguen vigentes. Pan, trabajo, techo y dignidad. Defina su modelo productivo. Queremos banca pública que lo financie, sectores vinculados a un objetivo de industria del 20% del PIB, pero con cambio de las políticas de incentivos, que rompa con el modelo Abengoa.
Y contra la violencia de género no haya cuartel contra los asesinos de palomas, como decía Federico en su oda a Walt Whitman. Frente al inquietante cruce de denuncias, asuma las conclusiones del grupo de trabajo sobre violencia de género que están negro sobre blanco. Sustituyamos la pose feminista por la acción feminista. Concluya, señor Maillo. Concluyo. Escuche, atienda y avance la definición de una política de juventud que supere el Plan Andaluz de Juventud, que no es más que un cúmulo de actuaciones sin coordinación. Atrévase a escuchar a los jóvenes, se lo impedimos, a los estudiantes, a los que buscan empleo, a los que se exilian y a los que optan por quedarse. Y no se envuelva en el mandato neoliberal del emprendimiento, trasladando la responsabilidad de encontrar un empleo a las personas a título individual, cuando el Estado tiene que garantizar y planificar la creación de empleo. Señora Díaz, se han celebrado, tras casi año y medio de su investidura, 3 elecciones. En todas ellas, hay un mensaje inequívoco de los andaluces y las andaluzas de rechazo mayoritario a las políticas del Partido Popular. Usted ni es coherente ni se le espera que lo sea. Va a entregar el Partido Popular el Gobierno de España. Y eso es una mala noticia para Andalucía. La nuestra es denunciarlo y no avalar cómo va usted a hacerlo. 4 años más del Partido Popular, 4 años más de recortes bestias, 4 años más de deterioro de los servicios públicos, 4 años más de privatizaciones. Usted se resigna y actúa a favor del IBEX 35, en contra de sus votantes y en contra de Andalucía. Allá usted con su responsabilidad histórica. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo.